a la sesión de hoy. Están a mi lado Raquel Ponce y Joaquín Artime, que como saben ya los nombré antes en la charla. Y en principio hemos hablado de que cada uno de ellos exponga un poco cómo es su trabajo, cómo funciona su motivación, su infraestructura, ¿no? Como artista para desarrollar después este tipo de creación. Y luego ya, pues ustedes si quieren plantear alguna pregunta, alguna cuestión, pues encantados de participar, de que participen. Pues Raquel, si te parece. Gracias, buenas tardes. Yo reitero los agradecimientos a Altea y sobre todo a Ángeles Alemán por volver a contar conmigo, ¿de acuerdo? Bueno, ella lo nombró en su ponencia. Yo procedo de las artes escénicas, yo vengo del teatro y de la danza. Entonces yo bromeo con que igual que el que ha fumado es fumador toda la vida, el que es bailarín al final es bailarín toda la vida. Aunque evidentemente ya no trabaje el concepto coreográfico ni el cuerpo virtuoso, ¿no? que trabajaba pues hace mucho tiempo. En ese sentido, a mí me gusta siempre definir mi trabajo con el cuerpo como un cuerpo resolutivo, un cuerpo herramienta, un cuerpo que acciona, ¿no? Y me gustó mucho la definición de Fran González de ese cuerpo como habitación, ¿no? de la idea, sí. ¿no? Me parece muy... A mí me gustó mucho también, me pareció muy apropiado, ¿no? Sí, muy visual, ¿no? Como sí. Que engloba mucho. Entonces, bueno, yo pertenezco a esta disciplina de las artes en vivo, ¿no? Es un nuevo concepto que está funcionando a nivel nacional y aquí también desde hace mucho tiempo, que trata de unificar a todos esos artistas que viniendo de las escénicas, pues nos estamos fugando. Nos estamos fugando a otros lugares, ¿no? Aquí hay un espacio que se llama el Teatro Leal, que se llama Laboratorio de Artes en Vivo, por el que están pasando, pues la verdad que auténticas maravillas, por si no lo conocen, en La Laguna, y se está programando pues toda esta gente, todos estos artistas que nos hemos salido también de la danza, nos hemos salido también del teatro y nos hemos así denominado como artistas en vivo, artistas que trabajamos en directo. Me gusta también definir mi trabajo como un trabajo de técnica mixta, más que artista multidisciplinar, porque lo que hago realmente es eso, es utilizar distintas técnicas, ¿no? En función a lo que quiero contar, pues aprendo distintas técnicas, ¿no? Más que disciplina. Y ahora mismo voy a empezar desde la hora, ¿vale? Hacia atrás, ¿no? Yo ahora mismo estoy trabajando un proyecto que se llama Taller de Público para Público, que es una práctica con el público, como su propio nombre indica, muy activa, muy perversa también en cierto sentido, porque el público es el protagonista del taller, es el que hace que el proyecto funcione, pero en realidad lo que hace es solo actuar como público, ¿no? Mucha gente entra asustada de cómo, ¿qué me vas a hacer? Y digo, bueno, vas a hacer de público, ¿no? Y esto es lo interesante, ¿no? Este taller de público para público viene de un proyecto desde el 2012 en el que estoy trabajando que se llama Backstage. Llevo desde el 2012 trabajando con la trastienda, la parte de atrás de las cosas, los contratiempos, los antes de tiempo, lo que sucede después de que sucedan las cosas, ¿no? Fue una exposición que hice en el CAM, comisariada por Gopi Sadarangani, junto a Gregorio Viera, y de ahí, pues, este proyecto expositivo lo transformé en un proyecto escénico en el que daba una charla, como la que estoy dando ahora, o lo que intento dar ahora, una charla en un espacio escénico mientras montaba la exposición Back. Este pensamiento matrioskiano, esto de meter una estructura dentro de otra estructura, es algo que me interesa muchísimo, ¿no?
Después de ese proyecto Backstage viene un proyecto que se llama Estrategias de Narración del Espectador, que son distintas personas que habían ido a ver Backstage, que le cuentan a personas que no lo han ido a ver ese proyecto. O sea, que es como laberíntico, ¿no? Pienso también que la parte de atrás es algo así de escurridiza, efímera, y por lo tanto también intento que el proyecto tenga esa parte pues igual de escurridiza, ¿no? Vuelvo para detrás. Me gustaría enseñarles el proyecto del que les habló Ángeles Alemán, el proyecto que se llamaba Corpografía. Vamos con este. ¿Me pasas vídeo? ¿Está ahí? Vale. Bueno, pues de nuevo era una reiteración de la acción que hacía Raquel Ponce en el vídeo, yo en directo. No sé si se ve bien, arriba no se ve muy bien. En la parte superior de la imagen hay una cantidad de tiras rojas, tantas como llevo yo en mi propio cuerpo pegadas. Entonces, a medida que Raquel Ponce en el vídeo coloca esa cinta en los bordes de su cuerpo, en la escala que ocupa su cuerpo, yo en directo voy como trazando diagonales, semicírculos, cruces, para ir interactuando con mi propia imagen, ¿no? La parte superior empieza a aparecer una frase que se construye mediante la interacción del vídeo y el directo. Esto es algo importante para mí, la cámara, ¿no? Lo que está escrito es un 166 más 166 palitos. 166 palitos llevo en el cuerpo, más 166 palitos en la parte superior del encuadre del vídeo, pues construyen esa frase. Por lo tanto, lo que queda después de esta interacción, de esta intervención, es directo y en vídeo, ¿no? Otro vídeo de la muestra. Es este otro. Esto sí es un vídeo. Yo, antes de la entrada del público, contorneo en la pared todas las siluetas, ¿no? Todas las posturas. De manera que ese garabato de repente coge fuerza cuando el cuerpo encaja en cada una de estas posiciones. Importante también el tipo de cámara, cómo la utilizo de manera cenital para un poco provocar este extrañamiento de cómo se está moviendo el cuerpo, ¿no? Se ve muy oscuro, pero bueno. ¿Se ve bien? La cámara, importante, y aprovecho la referencia a este medio biográfico para nombrar también un festival en el que colaboro con Gregorio Viera y con Pedro Deni, que se llama Reacción. Es un proyecto que trata de invitar a artistas que trabajan con el cuerpo, con la escena,
pero también sobre todo con la cámara, ¿no? Como la cámara viene a ser como una especie de coautora, cointérprete, codirectora del proyecto. No se trata de artistas que registren, sino de artistas que realmente el uso de la cámara tenga una materialidad y una fisicalidad propia, ¿no? Es un festival que se ha realizado en 2 ocasiones, en el Cabildo de Gran Canaria, en el espacio Gran Canaria Espacio Digital. Este año no se hace por obras y nada más. Nada más citar también un evento importantísimo en esta ciudad de Santa Cruz de Tenerife, que coordina Masu Fajardo, que se llama Cuerpo y Performatividad, en el que he tenido la suerte de participar prácticamente en todas las ediciones que he organizado, y que está abriendo mucho terreno, está abriendo mucho conocimiento y mucho estudio sobre lo que significa esto de las artes en vivo, esto de las artes performáticas, ¿no? Esto del cuerpo, ¿no? Y nada más. Espera un momento, perdona, cuenta un poquito más lo de Reacción, que me parece importante, como... Perdona, sí. Bueno, Reacción intenta invitar siempre a artistas, insisto, que trabajan las artes en vivo, las escenas, pero con una implicación importante de la cámara. Por ejemplo, en la última edición vino una artista llamada Cristina Blanco, que hace una película, pero en directo, casera, ¿no? Ella, pues con la cámara la mueve por la escena, con el circuito cerrado construye microescenas y tú vas viendo pues todo el backstage, toda la construcción de ese proyecto. En otra ocasión, otro artista maravilloso, Enrique Cárdenes, que reside también en Las Palmas de Gran Canaria, trabaja con la cámara interactuando en directo. Él hace una acción que se continúa en directo, trabaja mucho la transparencia del cuerpo. Masu Fajardo también colaboró en estas ediciones, trabajando pues también esta dualidad, ¿no?, entre el cuerpo y la cámara, cómo multiplica la imagen. Luego hay un proyectito dentro de Reacción que se llama Rec Room, que consiste en invitar a distintos artistas a una especie de residencia de 1 hora, ¿no? El artista invitado entra a una sala donde hay una cámara y debe construir un proyecto videográfico, pues de la duración que quiera, normalmente no superan los 3 minutos, a partir de la distribución que ha dejado. Menos mal que está el flash para verlos, porque de repente han desaparecido. Están ahí todavía, ¿no? Rec Room, les decía, es una especie de cadáver exquisito en vídeo, cadáver exquisito videográfico. Tú entras a una sala, hay una distribución de objetos concreta que ha dejado el compañero anterior, el artista anterior, para grabar su vídeo, y tú estás en esa sala 1 hora, gracias, hasta que decides darle al rec y grabar tu propia versión. Y así se construye pues una edición de vídeos también sin edición posterior, porque esto nos interesa mucho en el festival, que no haya mucho trabajo de edición, de Premiere y de Final Cut, que al final le quita el directo, ¿no?, la importancia de ese cuerpo en directo. Muchas gracias, sí. Tenía mucho interés en lo de que explicase Raquel lo de Reacción. Y bueno, si quieres ahora, Joaquín. Está encendido, sí. Vale. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer la invitación por parte de Ángeles y de TEA. Y bueno, yo soy Joaquín Artime, soy de aquí, de Tenerife, pero actualmente estoy viviendo en Valencia y estoy estudiando un doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, pues hablarles un poco de cuál es mi aproximación en relación al trabajo con el cuerpo y con la performance. Que, sinceramente, mi primera aproximación fue de una forma como bastante accidental. En un momento determinado me proponen hacer una exposición donde el eje, o digamos, sí, lo que es común a todos, sea el azúcar, y yo dándole vueltas, yo que venía del mundo de la pintura, entiendo que no quiero pintar ni quiero realizar una pieza física, escultórica, como objeto con el azúcar en sí. Lo que quiero realizar es una acción. Esta acción, que
comisarió luego Ángeles en el convento de Santo Domingo junto a otros artistas, se vino a llamar Azúcar Añadido. En ella lo que hacía era contactar con alguien de mi pasado que me había dejado un sabor bastante amargo, y lo endulzo. Lo que hago es espolvorear azúcar sobre su rostro, un rostro que previamente impregno en agua para que el azúcar se pueda adherir al mismo, y una vez está totalmente cubierto de azúcar, pues empiezo a lamerlo hasta que lo limpio por completo. Esto entra en relación directa con Jodorowsky y lo que es un acto psicomágico, ¿no? Es intentar cambiar un estado mental a través de una acción simbólica. Lo que yo pretendo con esta acción consiste en, pues... no se está viendo. Yo estoy pasando imágenes y no se está viendo. Me acabo de dar cuenta ahora. Bueno, este es el vídeo. Estaba pasando imágenes de la instalación, que es lo que habíais visto previamente, pero en esto consiste el vídeo. Como estaban diciendo, esta performance consiste en cambiar un estado mental, ¿no? Intentar interferir o interrumpir esa relación entre lo que es la figura de una persona, la memoria y el dolor. Entonces, a través de este acto, que consiste simplemente en contactar con alguien de hace tiempo y solicitarle el que se preste para realizar algo así, pues bueno. ¿Qué ocurre? Que tal y como trabajo en la performance, que creo que es algo que deberíamos de hablar luego o establecer luego, esta performance se hace en privado, se graba y a partir de ella empiezan a desarrollarse otras piezas que se incorporan a una instalación posterior. Muchas de las obras que hago performáticas están ideadas para ser grabadas y luego exhibirlas, ¿no? Ahí estamos, de algún modo, condicionando cuál es la relación que va a tener directamente el espectador con lo que es la acción en sí, en el sentido de que está mediada, hay una visión que se impone, ¿no? Esto cambia directamente si lo hacemos en vivo con una audiencia que puede bien estar circulando alrededor o puede estar ubicada en un espacio. Bueno, esto es como para abrir luego lo que puede ser un debate. Sigo con las performances, pero en este caso con un proyecto que denomino Letanías, que comienza en 2013 y en el cual lo que desarrollo son bloques de texto, una escritura que se repite con letras mayúsculas, sin espacios y sin signos de puntuación, que normalmente se inscribe sobre superficies translúcidas, ya sea cristal o plástico. ¿Qué ocurre? Que el espectador, en relación a la posición de esta intervención, se encontrará el texto al derecho o al revés. El hacer este tipo de instalaciones en espacios arquitectónicos más o menos grandes implica el movimiento del cuerpo, el accionamiento. Es decir, para llegar a las partes más altas de una vidriera tenía que estirarme lo que más podía, subirme a escaleras, bajar, agacharme. Todo esto lo acabo relacionando con el cuerpo como portador, destructor y constructor de la palabra, ¿no? Esta es una intervención o una performance que realizo en El Tanque, en un proyecto que habíamos desarrollado Dalia de la Rosa y yo en la Biblioteca Municipal de La Laguna, que se denominaba Crisis, Decadencia y Transformación, y que posteriormente entró en este espacio. En él lo que hago, de un modo pues bastante aburrido para lo que puede ser el interés del espectador, es escribir en 3 cristales de 50 por 50 3 frases distintas, las cuales repito en cada una de estas superficies, que vienen a ser: el límite soy yo, la barrera soy yo y el muro está en mí. Era interesante que yo lo estaba escribiendo al derecho, tenía una camisilla blanca para que el público se lo encontrase el texto al revés, ¿no? Y entendiendo que lo que voy construyendo son barreras o muros, pues decido romperlos. Y al final de esta performance los ubico,
les he estropeado la sorpresa. Pero déjalo ver, es interesante. ¿Sabes? La gestualidad de ustedes también es muy importante, cómo van moviéndose. Claro. En mi caso, yo, bueno, mi formación es como artista plástico, pero tonteo con el teatro. Es mi primera aproximación a lo que puede ser la performance. Eso lo que hace es que tome conciencia del espacio y del cuerpo, ¿no? Bueno, con esta misma serie desarrollo esta otra video performance en la cual permanezco desnudo durante 10 minutos debajo de esta especie de sábana sudario que está intervenido. No me olvides. Y viene acompañada con esta banda sonora por una cuestión de trabajar con el Perpetuum mobile. Y ya, para un poco dibujar lo que viene siendo mi última producción, en el Centro de Artes Plásticas, en noviembre del año pasado, realicé una exposición titulada Letra Morta, en la cual empleaba como concepto el autoboicot a través de las palabras, ¿no? Presentaba una serie de piezas que bien todas partían de la video performance y luego se convertían en instalaciones. Y para el día de la inauguración hice una performance que consistía en con esta presencia, coger una botella de ron blanco e ir bebiéndome chupito a chupito hasta que pudiese, ¿no? La idea era que después de cada chupito iba a pronunciar una frase. Aún recuerdo tu nombre. ¿Qué ocurre? Que según me voy embriagando, no olvido, sino que recuerdo con aún más fuerza y me llega el colapso emocional. En un principio a mí lo que me interesaba era comprobar cómo se distorsionaba la frase en relación al alcohol que iba ingiriendo. Se empieza a distorsionar realmente porque emocionalmente me quebranto, ¿no? Pero la performance no se determinaba en el momento en el que yo me levantaba. La gente aplaudió, pero bueno, los pocos que se quedaron. Realmente la performance continuaba porque lo que a mí me interesaba era, después de 2 años y medio viviendo fuera de Las Palmas de Gran Canaria, rompía la posibilidad de que el espectador, que al fin de cuentas iban a ser colegas, amigos de allí, pudiesen tener una relación directa y pura conmigo porque iba a estar totalmente borracho. Y lo estuve. Y bueno, esta es un poco dibujado así, de una forma un poco rápida, la manera en la que voy abordando el trabajo en relación a la performance. No sé ahora cómo deberíamos de... A mí me gustaría ver un poco el de la sábana mortuoria, si no te importa. Claro. Sí. Es curioso porque antes hablaba de lo accidental y precisamente durante la grabación de este vídeo, justo cuando termina, suenan las campanas de al lado de mi casa y están incorporadas. Lo único que se mueve es el pecho. Qué miedo. Cuando me digas.
quería también un poco concretamente este trabajo por la quietud absoluta, ¿no? Un poco lo que habíamos comentado antes también del trabajo de Juan Hidalgo, claro, de los sí, conciertos que me interesa mucho. esa quietud tan impresionante que logran artistas como ustedes a base de un trabajo extraordinario, porque me imagino que tiene que ser un autocontrol de la respiración y de todo impresionante, ¿no? Y quizás también, pues, un poco por curiosidad me gustaría que lo comentaran en este sentido. Bueno, yo no me estoy quieta ni debajo del agua, ni durmiendo. Es decir, yo no puedo en ese sentido aportar porque la quietud ahora mismo no es un elemento físico con el que suelo trabajar. Bueno, hasta el momento en el que necesite trabajarlo, ¿no? Quizás tú puedas... A mí sí que me interesa un poco incluso el aburrimiento del espectador, en el sentido para acceder a lo que a aquellas ideas que son las que quiero transmitir. Pero también es verdad, que era lo que apuntaba antes, que uno tiene en cuenta cuál va a ser la aproximación a la pieza. Es decir, muchas de las performances que realizo, pese a que son de larga duración, la más larga creo que ha sido unas 8 horas en Turín, no está diseñada para que la gente acceda al espacio en el que está llevándose a cabo y se siente y la vea, sino para que en su transitar de repente se encuentre con esto, esté el tiempo que estime oportuno y luego, pues si lo desea, se marche. Eso sí me parece importante. Esa performance, la de Turín, ¿cuál era exactamente? La de las letanías, sí. En esa que creo recordar que cuando estuviste en el CAM, ¿te acuerdas? El año pasado fue cuando diste la charla en la biblioteca del CAM. No, hace 2 años. Hace 2 años ya. Sí. ¿Comentaste algo de esa obra? Sí, es interesante la quietud, la relaciona con el tema del aburrimiento, eso sí es algo que me interesa mucho, ¿no? Captar del público, ¿no? Cambiar el estado que tenemos habitualmente como público, que siempre estamos y más ahora, ¿no? En el mundo que vivimos, que es la disposición a lo transitorio, rápido, en movimiento permanente, y cambiar esa percepción a una quietud obligada. A mí me parece muy interesante, ¿no? Cómo se trabaja en ese tipo de cuestiones. Y por supuesto, por favor, ¿alguien quiere comentar o preguntar algo o intervenir? Yo no sé por qué las imágenes se ven totalmente distorsionadas, pero bueno, esta es la performance que realicé en Turín. Consistía en que yo me ponía a escribir sobre un papel platina sin tinta, lo cual hace que se estampen las tipografías, pero no deje huella de tinta. Y tenía una silla para que alguien se sentase a mi lado y me contase sus secretos, que para eso estaba escrito en 3 idiomas con distintos carteles alrededor del suelo, incluso sobre la misma mesa. ¿Qué ocurre? Que sí, algunas personas me contaron sus secretos, pero yo guardaba el mío, y era que no, esto que se hacía en Turín, en The Other Art Fair, pues yo no hablaba italiano. Entonces iba a intentar transcribir lo que ellos me dijesen, pero sin entenderlo. Y sin embargo, la función de revelar el secreto se iba a producir de una forma como muy pura y muy limpia, ¿no? A fin de cuentas, cuando enuncias eso que llevas dentro, te deshaces de esa carga. Era, digamos, el motivo. Cuando la gente se acercaba, yo lo que no me esperaba es que llegasen a apoyarse encima de mí para ver qué era lo que estaba escribiendo. Entonces, en un principio yo iba escribiendo mi secreto, que además en italiano, yo no parlo italiano, y cuando se acercaban cambiaba inmediatamente a Tell Me Your Secrets para que no me pillasen. Y luego está eso, ¿no? Como la relación con la propia audiencia y cómo de repente te encuentras con lo inesperado. Es decir, como os comentaba, lo que no esperaba es que alguien apoyase su cabeza sobre la mía para ver qué era lo que estaba haciendo allí, ¿no? Y qué era lo que estaba ocurriendo. Y esto es una performance que duró 8 horas. Muy interesante, ¿no? Y además un tema que tú comentabas también era una performance que dura en el tiempo como una especie de perpetuum mobile, ¿no? Continuamente, pero además con un estadio acompasado, es decir, no hay altibajos, no hay frenos ni acelerones,
Y entonces la persona que aparece casualmente, un público que aparece casualmente, pues siempre se va a encontrar con la misma escena, ¿no? Aunque en realidad no es la misma porque tú has cambiado el texto que estás escribiendo, pero me parece que es muy interesante. Pero a mí me gustaría también, quizás, como el uso del cuerpo y demás. Mónica, yo quisiera que Mónica Sardiña, que está aquí, pues contase un poco también su punto de vista, si quieres, ¿no? ¿No te apetece? No sé, sí. Como tú utilizas el cuerpo también como forma importante de expresión, ¿no? Hay una cosa, perdona, si me dejas enchufar esto por aquí. Está por aquí. Hacemos una pequeña performance, nos rodamos. Nos rodamos un poquitín, espera. Ahí. Gracias, Rafael. Hay una cosa muy bonita aquí de Mónica. Por el otro lado. Ay. Esto está complicado. Aquí. Habíamos sacado antes una imagen que me pareció curiosa, porque es el cuerpo también, el cuerpo vaciado en este caso, que es el de corpus. Porque aquí entraríamos también en la idea de lo infraleve, ¿no? Lo que decía Duchamp, ¿No analizar? Aquí, ¿no? Esta imagen, que es precisamente de la obra de Mónica Sardiña. Que a mí me parece muy interesante lo que planteabas aquí en esta obra, Mónica, que era el vaciar aquella especie de piel, porque parecía una piel de un personaje despellejado, colgado del techo, ¿no? Esta pieza que está aquí al fondo. Está al fondo, es una pieza de látex que es de casi 2 metros y pico, que está colgando al fondo, que es una pieza, es parte de la pintura que está en azul, que no se ve bien, que son 3 figuras hiperprotegidas, son de esos sujetos que podrían ser los que se protegen cuando van a desactivar una bomba, o bien se protegen contra un virus que los puede matar, o los que... Bueno, es alguien que se esconde bajo capas y capas de lo que sea que les protege, pero a su vez es hipervulnerable dentro, ¿no? Esta es una exposición posterior a la previa que enseñabas, la pieza anterior, que es del 2010, creo, la otra. Mis referencias son siempre referidas al cuerpo, porque si bien ellos vienen también de otras disciplinas, la mía es el área quirúrgica, que es donde trabajo de hace casi 28 años. Y yo, si bien pinto desde que tengo uso de razón, no pude estudiar Bellas Artes porque vivía en La Coruña y tenían que mandarme a Madrid y no había dinero. Entonces me dediqué a hacer dibujo científico hasta que pude estudiar Bellas Artes cuando mis hijos eran mayores. Entonces ahora estoy empezando a experimentar. Yo no soy un artista consolidado, sino que gracias a ti, que me diste oportunidad después de haber visto esa primera obra que aparecía antes de esta, he podido seguir trabajando en relación al cuerpo. Realmente no quería hacer un trabajo literal en cuanto a aquello de lo que estoy impregnada con lo que trabajo todos los días, ¿no? Que es que el cuerpo es puesto, fragmentado, pero indefectiblemente sale, ¿no? en las piezas en las que hago. Ahí hablaba sobre la permeabilidad, sobre el límite, sobre el umbral, sobre el imago, es decir, el fantasma, aquello, la imagen, lo que queda, ¿no? La pura imagen, la pura representación. Y sigo sobre ello, ¿no? Ahora estoy en un trabajo sobre el cuerpo fragmentado, y quiero... Es un trabajo todavía muy abierto, también estoy empezando el doctorado este año, y quisiera hablar sobre la ontología de la inmanencia, es decir, la separación entre la mente y el cuerpo, cómo la ciencia se introduce en los cuerpos y los fragmenta,
en pos de un conocimiento o un supuesta avance científico o terapéutico, ¿no? En esas estoy, o sea que todavía es incipiente y de ahí espero hacer obra, obviamente, a la par, ¿no? Pues muchas gracias, Mónica, porque yo creo que también es un punto de vista interesantísimo, ¿no? Bueno, además he trabajado con Y vosotros además, dos. como hemos tenido la suerte de trabajar contigo, pues fabuloso poder contar, ¿no? Además es curioso que, bueno, tú sí vienes de la pintura, pero curiosamente asociamos la performance a las artes plásticas cuando realmente no tiene referencia en las artes plásticas, sino en la música, en el teatro, ¿no? En la poesía, en tu caso, Mónica, también en la parte de la medicina, del tratamiento del cuerpo, ¿no? O sea, esa idea me parece muy curiosa, cómo estamos viendo, cómo confluyen una serie de disciplinas completamente distintas y tan distantes entre sí a una forma del arte, ¿no? Contemporáneo. O sea que muchísimas gracias. A ti. Gracias. No sé si alguien... Ramiro. Sí. A mí me gustaría preguntarle a Raquel, me creí entender que venías de la danza y en algún momento al principio hablaste como de un... no sé si te entendí bien, como de un cambio en la forma de entender el cuerpo que sucede en la danza y cuando pasas a la performance y el cuerpo funciona de otra manera. ¿Puede ser que te refirieras a eso? Me gustaría que explicaras un poco eso más, cómo lo veías distinto, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba en ese... ¿Qué es lo que te aportaba cada lenguaje, ¿no? Ese paso es un paso con el que bromeo y digo, no sé si lo he ya realizado, ¿no? Igual que fumé, seré fumadora siempre, entonces desde que me enfrento a un nuevo proyecto, mi planteamiento es, ¿será en vivo o será en vídeo? ¿No? Porque si es en vídeo, el cuerpo lo puedo trabajar de una manera mucho más editado, puesto que para eso está la herramienta fantástica de la edición y del montaje, pero si es en vivo hay un presentismo, hay una presencia que me obliga a trabajar de otra manera. Y muchas veces, por ejemplo, en el caso de la invitación que me hace Ángeles Alemán, me vuelve a aparecer un cuerpo, pero muy, muy, muy dancístico, ¿no? Por más que yo intente... Bueno, yo creo que la batalla que tenemos los bailarines es como la de los pintores con la figura y la abstracción o algo así, ¿no? Hablando de una manera muy, 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 muy tosca, ¿no? Siempre estamos replanteándonos la presencia, ¿no? Incluso en este mismo momento estoy siendo muy consciente de cómo muevo esta mano y de cómo muevo el boli. Siempre tenemos como una especie, los bailarines, así lo pienso, una especie de tridimensionalidad, esa tridimensionalidad del cuerpo. Yo no sé si he dado ese paso. Evidentemente, en el último proyecto de Bach, que voy a aprovechar y te lo muestro, porque tiene mucho de... Luego eso, ponte aquí, Raquel. Nosotros también hacemos una pequeña performance, que es luego de la silla. Sí. A ver. En este vídeo del back, que yo titulé en concreto Entre Tiempos, hay una edición en la que el cuerpo no para en ningún momento. Espérate, porque se ha quedado la imagen de Mónica. No sé por qué. Espera, ¿qué sistema es? Si no te estoy contestando, me lo dices, ¿eh? Estoy intentando explicarte algo que es realmente muy complicado. Aquí hay muchísima fisicalidad. Para mí esto es pura coreografía. De los 30 y no sé cuántos mil días trabajados en este trabajo de Bach, yo hago una edición en la que el cuerpo no para ni un segundo, ¿no? Y hay todo un trabajo de recorrido.
La fisicalidad está también en un después de tiempo, ¿no? Cómo queda el cuerpo cuando ha realizado una acción que yo no te muestro. O la fisicalidad de eso que pasa cuando no pasa nada, ¿no? Esos tiempos muertos que, bueno, relaciono con la inmovilidad de Joaquín, con el aburrimiento, ¿no? ¿Te he contestado? No sé. Esto que estás enseñando son piezas, o sea, o son como estudios. Esto es una instalación de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vídeos. 7 vídeos que están ocupando un espacio en una sala expositiva, en una peana, donde tú entras de espalda, donde lo primero que ves es el culo del vídeo, todo el cableado por fuera. Entonces están funcionando de manera secuencial. Sí, esa exposición estuvo además aquí en el tanque. Sí, cierto, estuvo en el tanque. Estuvo en el tanque. Vale, otra pregunta. Es para Joaquín Ortiz. Que esto, también quería que me comentaras un poco, también cuando en los trabajos que has proyectado y tal, si puedes, ¿cuál es la idea, digamos, el concepto de cuerpo? ¿Qué es el cuerpo para ti? Porque yo lo que veo es que en tu trabajo, con respecto a otras cosas que se han enseñado, por ejemplo, la obra de Raquel, yo veo que tú trabajas con el cuerpo, pero también trabajas con tu historia. O sea, que ahí estás con tu historia. Sí. Tus historias. O sea, tú estás metiendo ahí cosas que son de tu cuerpo, pero que no están en él, sino que son algo que tiene que ver con tu biografía, ¿no? Entonces, ahí estás usando tu biografía y de una manera muy activa, porque por lo que pude entender, cuando te tomas los vinos esos, al final tú estás diciendo una cosa, pero estás además diciendo una cosa que tiene sentido para ti y que en un momento dado, cuando te estás emborrachando, pues ya se te va. ¿Es así o cómo lo veo? A ver, trabajo desde lo autorreferencial, eso es totalmente cierto, pero entiendo el cuerpo como un mecanismo que se activa para ponerse al servicio de lo que puede ser la idea. Entonces sí que es verdad que el cuerpo en algunos momentos se sitúa ante un contexto o una circunstancia un tanto difícil, incómoda o extrema, ya sea porque estoy totalmente cubierto por un plástico que me impide respirar, como el estar ingiriendo alcohol hasta que no puedo más. Es decir, la toma de decisión no es por una cuestión de si recuerdo o no recuerdo, es porque si sigo me desmayo, básicamente. Pero en ese acto de beber alcohol hay una dimensión psíquica, entiendo. Sí, claro. Claro. Y lo que comentaba al principio en relación a azúcar añadido, siempre trabajo desde un punto de vista con un acto simbólico que me puede servir a mí, no tanto a un nivel terapéutico, pero sí como para comprender situaciones. De ahí el que se vincule tan estrechamente con lo que es la biografía o lo autorreferencial. Poco literario, bueno, muy literario, ¿no? Sí. En el sentido de que siempre hay un relato, siempre el arte también siempre tiene ese punto literario, porque siempre contamos una historia de alguna manera, pero en el caso de Joaquín es muy evidente, lo trabajas además, las letanías, ¿no? Cuando escribes y después rompes, por ejemplo, el cristal.
Bueno, pero en el caso de Raquel yo veo más, como dice ella, la procedencia de la danza, del cuerpo como forma de expresión en el medio de la música, en el medio de la arquitectura, pero en tu caso yo veo la referencia literaria está muy presente. Es muy presente, y es que yo estoy muy interesado en todo lo que es la literatura. De hecho, hubo un momento en cuanto terminé Bellas Artes, lo que es la licenciatura, pues que me planteé si realmente quería ser artista plástico o quería ser escritor. Me decanté obviamente por lo que había estudiado. Pero la literatura lo que hizo, o lo que más bien hice yo, fue incorporarla en todo lo que es el proceso artístico. Le robé el micro ahora mismo a Ramiro y perdón por volver a hacer otro salto, pero yo quería volver con Raquel. Justamente hoy, de casualidad, estaba viendo el catálogo tuyo de la exposición BAC. Sí, de casualidad lo estaba viendo y luego miré los ponentes de hoy y, gracias, sí. Y estabas ahí, entonces aprovecho el momento. Lo estaba viendo y claro, obviamente solo vi las fotografías y alguna captura, así que estoy agradeciendo ahora ver vídeo. Y te quería preguntar, claro, hablan ustedes del cuerpo mucho, pero obviamente como tratan el vídeo, y sobre todo yo al final lo veía mucho en el último de los vídeos, que creo que es el que no has puesto, que por lo visto tenías una instalación que era este vídeo de la gente observando a quien estaba observando, y a la vez una cámara que le grababa, ¿no? Y se mostraba en otra pantalla. No, bueno, yo lo acabo de describir un poco a lo bruto, pero... No, lo has descrito perfecto. Claro, al final me daba la sensación de que tenía algo que ver un poco con esta cultura de la vigilancia, ¿no? Y yo sé que sí, tiene relación con el cuerpo, pero no sé si tú lo mirabas también por ese lado del tema de las cámaras y todo este tema de la imagen. Es decir, ¿en qué punto te parecía importante el hecho de que el público mirara al público? Porque este es el germen del proyecto de taller de público, en el sentido en el que yo estoy trabajando un concepto sobre la parte de atrás, sobre la trastienda, ¿no? Y creo que lo que está siempre detrás de todo son ustedes, el público. Por eso me parecía muy importante, además este vídeo estaba en otra sala, introducirlos a ustedes en ese back. Es decir, que ustedes observaran a gente observando. Este cuadro, este bodegón humano que compone la imagen, son las únicas personas que ven todos los vídeos de manera seguida, por ejemplo, es decir, algo que ustedes no ven. Y me interesa mucho también cómo el sonido, ¿no?, de todos estos vídeos interactúan, pero no tiene nada que ver, o sea, no es consciente la relación con la cámara, con la vigilancia, sino con esa manera de intentar reforzar la idea de la parte de atrás. Y perdón que vuelva a insistir sobre algo así, pero lo que muchas veces no es consciente, ¿no? Cuando tenemos interés en algo, como tú dices, en el público, muchas veces no somos muy conscientes de por qué es, pero para ti realmente el público, me estás diciendo que es importante, pero ¿tiene algo detrás más que el simple hecho de ver detrás de la cámara? Es decir, ¿tiene el público algo discursivo especial para ti? O... Tiene que ver con mi vida, con mi biografía, con mi experiencia. Yo hago visitas guiadas a público y eso me ha dado una capacidad, unas dotes para distinguir a gente y saber quién va a decirme el comentario de eso lo hago yo, a quién voy a convencer, quién no se está enterando de nada, a quién no le interesa nada, porque soy artista. Entonces, esa posición me interesa mucho, utilizarla como artista y plantear un taller de público para público, aparte de una experiencia que siempre cuento en el taller, de una vez que estaba viendo un espectáculo en la península de Angélica Líder, una tía de lo más transgresora, que en su primera media hora de intervención de espectáculo solo fuma y bebe, se emborracha en directo. Y yo en esa época pues fumaba y me apeteció muchísimo encender un cigarro
y casi me mata al público. Así que casi muero lapidada, ¿no? Entonces me pareció la performance más importante que he hecho en mi vida, ¿no? El retar al público. Creo que es importante que el público se posicione, darle la oportunidad al público. Forma parte también este taller de un fracaso en ese proyecto Backstage, en donde yo les hacía una invitación a que tomaran la cámara y grabaran su propio backstage, pero no había manera, no cogían la cámara. Era como, ¿pero esto de qué va? Esto es una broma. Que no, coño, que cojan la cámara, que cojan la cámara. Tuve problemas con el espacio porque pensaban que se podía caer el público, se cogían una cámara y grababan. Es decir, una cantidad de absurdeces que me llevaron a esta necesidad de plantear el taller de público, para un poco ver lo que pasa, lo que sucede. Y bueno, y es muy canalla y es muy, muy divertido y es muy duro lo que sucede en el taller de público, porque hay gente que realmente se enfada conmigo. Pero me parece importante. Y hay gente que se aburre, me parece importante. Y hay gente que se duerme, me parece importante, pero haz algo. Posiciónate como público, porque yo me estoy posicionando como artista. Pues gracias, sí. La verdad es que sí, ahí ya me quedó súper claro. ¿Alguna pregunta que tengan? Perdón, me permite algo bastante tal vez artístico en lo que cabe, pero es una absoluta curiosidad que tengo, es que dado que estamos hablando de arte, el arte está plenamente inserto en una sociedad absolutamente consumista y la obra de arte es un producto de mercado, en cierto modo. Yo me pregunto, ¿de qué vive un artista que se dedica a la performance? Siendo sobre todo la performance, hablando de esta que ocurre absolutamente en directo y no a través de una videograbación posterior, vamos a ver, no puede ser sometida al coleccionismo usual de muchas piezas artísticas. Por tanto, ¿quién financia esos proyectos? Es que no lo sé. Muy buena pregunta, sí. La mayoría de las veces lo financia el propio artista. Es decir, yo cuando he recibido producción he intentado valorar cuánto puede valer la hora de trabajo en relación a la producción y viene a salir como 2 euros la hora, una cosa así. Pero él también seguro que tiene muchas cosas que... ¿Pero a ti te han pagado una performance? Sí, te lo han pagado. No, a mí me han pagado la producción de 2 performances. La de Turín me la pagaron y aquí en Solar hice una performance también y lo que era parte de producción no se pagó la performance en sí. ¿Qué ocurre? Que esto tiene que ver luego con cómo le damos la vuelta. El por qué grabarlo, a lo mejor también es una manera de que se convierta en un producto comercial, susceptible de ser vendido y que un coleccionista lo adquiera, o incluso en una instalación. Es decir, en mi caso, en muchas ocasiones las performances adquieren no tanto el lenguaje de vídeo, cada vez más, sino el lenguaje de instalación. Empleo los residuos que se producen de ese evento que acaeció para luego construir una especie de aproximación, pero más desde el ámbito plástico y con ese lenguaje. Entonces la fotografía me sirve como para contar un poco o dar pistas de qué es lo que ha ocurrido, más que el vídeo. Pero son entonces más las instituciones públicas, en cierto modo, las que financian esta producción. Bueno, eso queríamos nosotros, pero... Cuando la financian. Claro. En algunas ocasiones lo que sucede es que, como me ha pasado con ellos, ¿no? En este caso hay una financiación entrecomillada, porque no es muy alta, pero sí es una financiación, a lo mejor para hacer una exposición o para hacer un catálogo, para hacer algo. Entonces, en ese total, pues intentamos que haya algo de dinero. Pero, por ejemplo, en el caso tuyo de Azúcar Añadido, era una producción que realmente él había realizado en los estudios de la Regenta, y me pareció maravillosa y magnífica y adecuada para lo que yo quería hacer, que era a través del cristal, un proyecto en el convento de Santo Domingo. Entonces
ahí lo pusimos, pero realmente también por la generosidad del artista. En el caso de Raquel, ocurre que aquí sí había una financiación para los artistas, una producción en Área 60, entonces se pudo hacer, ¿no? Pero siempre yo creo que gastándose casi de su bolsillo pues muchas cosas, porque es que no son producciones, el problema es que no tenemos la mentalidad desgraciadamente de la financiación privada, ¿no? Yo siempre digo con muchísima pena que cuando yo voy a un museo en Londres o en París o en cualquier lugar europeo, ves la sala tal está financiada gracias a la familia tal o gracias a fulano, mengano y señora. Y tú dices, ¡qué envidia! Claro, nuestro problema es que no tenemos una legislación adecuada de patrocinio y mecenazgo. Entonces, es que hasta que no se organice bien ese tema, las grandes empresas aquí no aportan dinero, excepto muy honrosas excepciones, pero no hay financiación privada. Y eso es lo que permitiría que artistas que se dedican a la performance, que se dedican a este tipo de actividades, pudieran tener más visibilidad, ¿no? Y más vida, porque crear, van a seguir creando, porque es como respirar, pero que se pueda ver esa obra. ¿Sí? Es una muy buena pregunta, yo creo que es importante, ¿no? Sí. Sí, Gracias. sí. ¿Te gustó, Ramiro? ¿Te gustó? A mí me gustaría saber si ustedes son artistas canarios. ¿Nacidos, dices aquí y estas cosas? No. Si se Nacidos sienten. No. O sea, nací aquí. no. Sí, no te estoy preguntando eso, sino si eres artista canario. O sea, lo que me refiero es si te sientes partícipe de un cierto escenario, más o menos caracterizado. No, en absoluto. Es decir, desarrollo mi trabajo aquí, pero también lo desarrollo fuera, todas las veces que me lo permite la insularidad y los costes de traslado de obra. Bueno, yo no tengo, por ejemplo, como ventaja, nosotros no tenemos el problema de la aduana. Tu cuerpo es tu obra de arte, me claro. llevo el cuerpo y material. me llevo el vídeo, ¿no? Pero por supuesto que no pertenezco a ninguna escuela. Mi respuesta vendría a ser la misma. Y de hecho, por alguna circunstancia me he ido también, ¿no? Quiero decir, es verdad que aquí desarrollo mucha actividad, a lo mejor cada vez más, pero sí, creo que también estoy como buscando otros escenarios. Y si ustedes piensan en referencias cercanas, ¿piensan en gente... ¿En quién? No te entendí. En referencias cercanas, gente que les interesa en la obra y que les influye y tal, ¿en quién piensan? Bueno, para mí, por ejemplo, hay un artista que se llama Juan Domínguez, hay un artista que se llama Cookie Jerez, son artistas que vienen de la escena. De hecho, Juan Domínguez estuvo durante 10 años dirigiendo un festival maravilloso que cambió el panorama en Madrid, que se llamaba Impresentable, en donde, bueno, aparecía contextualizado perfectamente el trabajo de todas estas personas que, procediendo de la danza, nos salimos de lo coreografiado. Y para mí son referencias. Esta Cristina Blanco, que cité antes también, parece una persona de referencia importantísima. En mi caso, yo creo que me baso más en piezas concretas, más que en la producción de una persona en concreto. Sí que me gusta muchísimo desde hace ya tiempo Sofical y últimamente estoy muy enamorado de Pepe Espaliu. Pero ya te digo, yo creo que es una circunstancia más de encontrar determinadas piezas que son las que me van captando, más que la producción de un único artista. Sí, yo aprovechando esto quisiera, efectivamente me gustaría que, no quiero hacer una pregunta, pero sí me gustaría incidir para que comentaran esto, porque hasta ahora el curso tenía un sesgo claramente Tenerife-céntrico, no tanto porque se hablara de artistas de Tenerife, Joaquín es un artista de Tenerife, o Mónica sería una artista de Tenerife también,
porque lo que había era como una visión tinerfeña, que desde mi óptica es extraordinariamente diferente a la visión que se tiene desde Gran Canaria, y esta mesa redonda, y yo creo que lo está demostrando. Hasta ahora las mesas redondas, donde había artistas tenerifecéntricos, aunque eran Juan Copar y venía de Lanzarote, quiero decir que no tiene que ver. Sí es verdad que ningún artista ha hablado de su obra, absolutamente nadie ha comentado su propia creación. Todo el mundo hablaba de las circunstancias, de lo que pasa aquí, de lo difícil tal, del significado de hacer obra en Canarias, de la complejidad, de lo que fuera, de lo que echan a faltar, de no sé cuántos, de tal. Y sí es verdad que latía una clara sensación de que efectivamente no era en absoluto lo mismo hacer arte en Canarias que hacer arte en cualquier otro sitio. Sin embargo, cuando llega la visión gran canariocéntrica, ¿no? Aparece esto, que es exactamente todo lo contrario, ¿no? Como una atmósfera muchísimo más cosmopolita, en el que un artista canario contemporáneo es el artista que hace arte en Canarias, pero no notan ninguna contradicción entre el uso de lenguajes contemporáneos y el hacerlo en un sitio que no está en el espacio de lo contemporáneo, aunque pretenda estar en el tiempo de lo contemporáneo. Y también se nota mucho en el tipo, es decir, en la importancia que tiene en las obras que se han mostrado aquí, digamos que lo que tradicionalmente se llama nuevos medios, ¿no? Es decir, el vídeo, el cuerpo, la performance, mientras que hasta ahora lo que hemos visto en la anterior parte del curso pues era más los medios tradicionales, la pintura, la escultura, la fotografía. Entonces sí que quisiera que, bueno, como yo creo que sí que se ha demostrado bastante que hay como una mentalidad gran canario portuaria cosmopolita, el puerto hace mucho, sí, y una mentalidad pues académico, tinerfeña, ombliguista, o como llaman, que decir, sí que me gustaría que comentaran un poco si perciben esa dicotomía o cómo la perciben. Qué difícil. Yo creo, Ramón, que no es tanto esa dicotomía, sino la dicotomía del tipo de obra que se hace. Hay una cosa para mí que ha quedado clara, de hecho ha quedado clara en el momento que los he escuchado, porque igual que te pasa a ti, o sea, esta mesa redonda a mí por lo menos me está aclarando mucho, ¿no? Y eso que son personas con las que he trabajado y que tengo el gusto de tratar con cierta frecuencia, pero yo creo que es muy diferente la posición del artista que se plantea a priori el tema de voy a utilizar un lienzo, una escultura y demás, y me voy a ver con problemas de aduana cuando lo tengo que mover fuera de Canarias y tengo que hacer una serie de cuestiones. De alguna manera eso ya te está lastrando, pero cuando realmente tu propia empresa, por así decirlo, es tu cuerpo, ¿no? Lo puedes mover libremente, es decir, el techo se rompe, ¿no? No tienes esa tal. Y después también por una cuestión que también tú has indicado, ellos utilizan muchísimo todo lo que son las nuevas tecnologías, es decir, estamos hablando también hay una diferencia generacional, ¿eh? Yo creo que también eso es importante. Es decir, hay una diferencia generacional que no es exagerada, pero es la justa para que ellos se sientan de alguna forma mucho más libres, no tienen el lastre que hemos tenido nosotros, por ejemplo, a la hora de movernos, no es que nosotros estemos muy lastrados, pero bueno, que nos ha costado más salir a estudiar fuera, viajar, no sé cuánto. Y en cambio esta gente están acostumbrados ya a moverse de una manera distinta y además, y si no se pueden mover físicamente no importa, está la red, está internet, están todas las diferentes posibilidades. Yo creo que eso también ha configurado una mentalidad distinta. Evidentemente el puerto siempre es una referencia que tenemos importante en Las Palmas como elemento de cosmopolitismo, de internacionalización y tal. Pero yo no me lo creo tanto, yo creo que es más bien un problema de generación, de actitud ante la vida, ¿no? Hoy día los chicos de la edad de ustedes y gente más joven se mueven con una facilidad por el mundo
yo tengo compañeros míos de trabajo de la universidad que me dicen, no, mi hijo ahora está en China y ahora está tal, y mi nieto es hijo de mi hijo que está en China, pero además se casó con una rusa, entonces mi nieto es medio ruso. Ay, pues qué bien, ¿no? Es decir, estamos asistiendo a un nuevo mestizaje que se ha producido en gran parte debido a la crisis económica brutal que nos ha pegado, el palo que nos ha pegado, y que ha hecho que mucha gente joven y no tan joven se tenga que mover lejos. Yo creo que eso también hace que cambie mucho esa mentalidad a la mentalidad de alguna forma pues de nuestra generación o de generaciones un poco más jóvenes que se han quedado aquí, que no, hombre, a mí me encanta viajar y yo cada vez que puedo cojo un avión y me muevo, pero reconozco que no es lo habitual en mi entorno, es decir, en mi entorno la gente se queda como más tranquila, ¿no? Entonces yo pienso que eso no es tanto el tema Gran Canaria, Tenerife, sino, y además de hecho a mí me pasa, ¿no? Yo trabajo, antes lo comentábamos en el descanso, yo creo que he montado más exposiciones aquí en Tenerife que en Gran Canaria. Y además siempre con artistas de uno y otro lado. Yo creo que en ese sentido no es tanto la mentalidad de la ciudad o de la provincia, sino de la generación. La generación yo creo que hace mucho. Y la herramienta de trabajo, el trabajar con el cuerpo te facilita que te muevas más fácilmente. No sé si, bueno, son opiniones además muy sesgadas, ¿no? A lo mejor, ¿no? Pero yo pienso que, porque yo por lo menos, bueno, es verdad también que yo soy una Gran Canaria chicharrera totalmente, porque a mí me encanta estar aquí, cada vez que me sueltan estoy aquí. Entonces, a lo mejor eso también me dificulta esa idea, esa visión, pero sí es verdad que, bueno, y Clara Muñoz también era igual que yo en ese sentido, es decir, era una gran amiga mía y hablamos mucho y yo creo que vivíamos el tema del arte contemporáneo de una manera muy fluida, ¿no? Y además ella también trabajó aquí mucho en Tenerife, curiosamente. Teníamos las dos gran pasión por Tenerife. Hizo varias exposiciones aquí en TEA, además. No sé, un poco yo creo que es una cuestión de... Esta generación es más rápida para moverse. Y más les vale. Como todas las cosas, ¿no? Bueno, yo agradezco, Ángeles, que me estés juntando con esta generación Bueno, es que aquí estamos generaciones cada vez más jóvenes, entonces, claro. Yo antes tuve una sensación, lo confieso, y lo comentábamos ahora, orgullosísima, pero lo veo como mis niños, porque en el fondo son personas que he visto crecer, ¿no? A nivel artístico. Entonces, claro, la idea esa también de ver que estas generaciones vienen con tantas ganas y tanta ilusión y tan buena preparación, además, me parece estupendo. Pues no sé, yo creo que hemos echado las horas adecuadas. Estipuladas no, porque me acuerdo siempre de Luis Racionero, al que escuché una vez en una conferencia maravillosa que dio sobre la ciudad como obra de arte. Y duró exactamente 55 minutos. Y después cuando salimos de la conferencia, alguien le comentó, oye, pero 55 minutos exactos. Dice, sí, si dura menos es que no te lo has preparado. Y si dura más empiezas a cansar al público. Entonces, este caso ha sido conferencia y mesa redonda, pero bueno, un poco la idea es que si ustedes quieren preguntar algo más, por supuesto, encantadísimos de comentarlo. Y si no, pues como quieran, como lo consideren. Pues yo creo que entonces vamos yéndonos.